Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en este foro La Entrevista. Hoy es martes 14 de noviembre del año 2023. Gracias a quienes nos sintonizan a través del www.canal11.hn y a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras. Hay temas de interés nacional que hay que tratar, no solamente política, sino también la salud de los hondureños y cómo el dengue golpea a la población durante esta temporada de lluvias. Me acompañan como todas las mañanas los expertos. Le doy la bienvenida al señor Lorenzo Pavón, él es jefe de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud. Muy buenos días, bienvenido al foro. Buenos días, licenciada Hernández, un gusto, un placer nuevamente estar aquí en este prestigioso canal y en este programa que es tan visto por toda la población hondureña. Muchas gracias. Vamos a aprovechar este espacio también con el doctor Manuel Sierra. Él es destacado epidemiólogo de Honduras y vamos a también hablar de esas estadísticas y de cómo el dengue avanza en el territorio nacional durante esta temporada. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Es realmente una oportunidad especial para hablar de un tema que, bueno, no solamente está aquejando al país, sino que hay varios países de Centroamérica que están seriamente afectados, varios países de Sudamérica, de donde se originan muchas de las migraciones que pasan por el país. Y bueno, América en estos momentos, según los reportes de la OMS, está casi con el 75% de todos los casos que ocurren a nivel mundial y esencialmente de América Latina. Este tema es importante de tratar porque recientemente hemos dado a conocer también a través de los espacios de 11 Noticias que cada vez hay saturación en las salas, sobre todo pediátricas, en el materno infantil y en estos centros hospitalarios, por casos de dengue grave. ¿Por qué, doctor Lorenzo Pavón, se da esta situación en esta temporada del año? Expliquemos a la población y la importancia de la prevención en este tema. Sí, en realidad pues hay que saber definir que el dengue pues es una enfermedad endémica en el país, y no solo en el país, sino que en toda América, incluso en Asia. La situación en Honduras pues se comporta de una manera natural, ¿verdad? El dengue tiene una evolución natural de la endemicidad, es decir, tiene dos fases. Una fase de que es determinada por antes de pandemia o epidémica, perdón, una fase interepidémica le llamamos, y una fase epidémica. Entonces, en esas dos fases nosotros tenemos que ir haciendo los abordajes adecuados, pero siempre la enfermedad, más que todo, de darlo a conocer, que es la población que es la más vulnerable, la que genera prácticamente que el dengue sea domiciliario.
Es decir, la enfermedad como el vector, o sea, el zancudo, los zancudos o las larvas o el ciclo se produce dentro de las casas, es decir, en las pilas, en los barriles. Entonces, es ahí donde siempre se van a aumentar casos. En el periodo epidémico, el mayor impacto siempre lo va a tener los servicios de salud, es decir, casos que se van a diagnosticar sospechosamente o casos que se pueden ir diagnosticando con signos de alarma, sin signos de alarma, o dengue grave y que consecuentemente pueden ocurrir un aumento de las hospitalizaciones y generar en algunos hospitales algún cierto colapso hospitalario. O sea que la enfermedad no solo es parte de la Secretaría de Salud, no es solo es parte de las organizaciones que nos ayudan, sino que también tiene que ver el componente de la comunidad. Es definitivamente uno de los puntos más importantes y es lo que hay que tratar de evitar definitivamente, porque el dengue comienza con síntomas leves, pero en muchas ocasiones se mal maneja en casa y de esa manera es como terminan en estos casos graves en los centros hospitalarios. Lo hablábamos con el doctor Manuel extracámaras, pero hablemos de esa importancia de un mejor manejo de los primeros síntomas del dengue para tratar de evitar, como dice el doctor, en esas salas hospitalarias que ya están saturadas de otras enfermedades, pero que con estos casos de dengue pues terminan en esta situación difícil para los médicos. Bueno, para darle una idea a nuestra teleaudiencia sobre lo que es la carga mundial de dengue, o sea, se estima que aproximadamente cerca de 2.9 billones de personas, casi un tercio de la población mundial vive en zonas de alto riesgo para la transmisión de dengue. De estas personas que viven en alto riesgo, aproximadamente ocurren en el mundo unas 390 millones de casos anuales, ¿verdad? De estos, el 40% son asintomáticos, o sea, casi la mitad del dengue es asintomático, usted, casi igual al Zika, y usted puede tener la infección y no tener nada. Luego, el otro 30% tiene una infección leve que usualmente no busca atención médica porque es como una simple fiebre, un poquito de dolor, malestar, etcétera, ¿verdad? Pero hay más o menos un 15 a un 20% que sí tiene ya síntomas, especialmente fiebre, dolor retroocular, malestar, etcétera. Y luego otro porcentaje menor tiene ya lo que son los síntomas que nos preocupan a los médicos. O sea, en el país y de acuerdo a los estándares de la OPS, se clasifica como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave, que es el dengue hospitalizado. ¿Por qué afecta especialmente en los últimos años a la población infantil? Bueno, la transmisión del dengue es bien compleja, o sea, una es un vector que, como dijo el doctor Pavón, es un vector que prácticamente yo lo comparo como una mascota, como un perro labrador que le gusta estar con los humanos, convive con los humanos, se ha adaptado a los seres humanos. Si usted hace, por ejemplo, una investigación sobre las fuentes de comida de un Aedes aegypti, en comparación, por ejemplo, con Anófeles, que es el que transmite la malaria, Anófeles fácilmente la mitad de las comidas es en animales, pero en Aedes aegypti más del 90% come en seres humanos, le gusta la sangre humana, la temperatura humana. Y luego el vector es un pobre volador, o sea, usualmente más bien salta espacios de 100 a 300 metros, entonces, como dijo el doctor Lorenzo Pavón, los espacios de transmisión y de multiplicación de este vector están muy cerca de las casas, en el domicilio. Entonces, este es un llamado a la población porque algunas personas dicen, bueno, es que yo soy muy aseada, yo soy muy limpia, yo cuido. Pero el problema con el dengue es que es un problema colectivo, es un problema de las casas alrededor. O sea, no solamente es una casa, sino que tienen que pensar en sus vecinos, los que están enfrente, los que hay alrededor, sí, la basura, si se colecta, no se colecta, sobre todo en la época de la lluvia. Entonces, es para que pensemos colectivamente en lo que es la transmisión. Y luego, para hacer más compleja la cosa, el dengue tiene 4 serotipos. No hay inmunidad cruzada de que si usted le dio uno ya es inmune a los otros, a usted le tienen que dar los 4 para que tenga inmunidad. Entonces, esa combinación de 4 serotipos, la abundancia del vector y luego falta el otro factor que es la población susceptible.
Entonces, en nosotros, digamos, en investigaciones que se han hecho en la universidad, en adultos ya mayores de 18 años, o sea, la gran mayoría somos positivos. O sea, yo le pregunté al inicio, ¿le ha dado dengue? Pero recuerde que casi la mitad es asintomática. Sí, entonces, la mayor parte de los adultos ya hemos estado expuestos, sobre todo los que vivimos en las zonas urbanas, que son las zonas de alta transmisión. Entonces, la migración, sobre todo del campo a la ciudad, más los nuevos nacimientos, que son los niños, representan la población susceptible para el dengue. Entonces, por eso, en América Latina, digamos, donde hay una alta transmisión, cada vez más el dengue afecta más a la población pediátrica, precisamente porque es la población susceptible que se está añadiendo cada año con los nuevos nacimientos. Entonces, hablamos de esos 4 serotipos. ¿Cuál es el que está actualmente, doctor, afectando más a la población? Bueno, desde 2017 para atrás estaban los 4 serotipos. Se habían detectado, el Laboratorio Nacional de Virología había detectado, pero después el serotipo 3, es decir, había como, no lo habíamos detectado. Pero sí estaba circulando, pero no se había detectado, es decir, 2018, 19, 20, 21, 22, hasta este año volvió a aparecer y fue detectado nuevamente por el Laboratorio Nacional de Virología. Y Comayagua fue el primer impacto de detección del DEN 3, como dice el doctor José Manuel Sierra, está el DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Entonces, como que brotó nuevamente el DEN 3 y ha producido un mayor número de transmisión virulenta hacia los nuevos susceptibles, es decir, la población menor de 5 años, ¿verdad? Que son las poblaciones más vulnerables para nosotros y en todos los países, ¿verdad? Pero siempre hemos estado vigilantes desde que de México para abajo hasta Argentina, siempre han tenido los 4 serotipos. Ok, este tema es importante porque precisamente lo dice el doctor, afecta a esos niños menores de 5 años, a esos niños que quizás muchas veces no saben explicar los síntomas, que solamente lloran. ¿Y qué debemos hacer entonces como padres de esta población infantil para tratar a tiempo los síntomas de esta enfermedad y tratarlos bien? Porque es bien triste ver la situación en el materno infantil, por ejemplo, en donde ya se registra un caso de un niño en una unidad de cuidados intensivos y que ninguno de nosotros como padres queremos que termine nuestro pequeño en esa condición. Bueno, por un lado hay buenas y malas noticias. O sea, las buenas noticias es que en su mayoría el dengue, como les dije, casi un 40-50% es asintomático, el otro 30% tiene síntomas leves y apenas un 15-20% va a tener síntomas para la búsqueda de un médico, y quizás de eso un 5% va a tener las formas complicadas o el dengue grave. El otro problema es que el dengue en algunas ocasiones no es una enfermedad tan banal como parece. O sea, ya hay reportes cada vez más frecuentes, por ejemplo, de dengue y infecciones del sistema nervioso central con una encefalitis. Hay reportes también cada vez más frecuentes de dengue y miocarditis, o sea, lesiones en el corazón, y en algunas u otras ocasiones algunas complicaciones severas asociadas con el dengue, no lo clásico que es el dengue con signos de alarma, etcétera. Entonces, para los padres de familia, o sea, en estos momentos, sobre todo en los centros urbanos, o si usted vive en una zona rural y viene de paseo a la ciudad, o sea, y su niño regresa y empieza con malestar general o con un síndrome febril, creo que en estos momentos el algoritmo médico que nosotros manejamos en los centros urbanos es que la primera sospecha es dengue, o sea, dengue, y se debe de sospechar siempre como dengue. O sea, ¿qué hacer ante esa sospecha? Por un lado hay buenas nuevas, o sea, porque en la mayoría de los casos se va a resolver espontáneamente, pero en otros, por ejemplo, la recomendación que le damos a los papás sobre todo es que empiece una hidratación oral temprana con el niño. O sea, ¿qué significa eso? Que le empiece a dar líquidos, o sea, porque esa es la mejor manera de prevenir las formas graves, o sea, y ese líquido
Puede ser desde simple agua, suero oral que lo puede preparar en la casa o puede comprarlo en una farmacia, pero es muy importante que las personas, o sea, y ahí tienen, por ejemplo, esa gráfica sobre la carga mundial del dengue para que ustedes miren de lo que se trata. O sea, estamos hablando de 390 millones de infecciones por año, 96 millones son asintomáticas, 500.000 personas con dengue grave. Y hay una más adelante, busquen una donde está la historia del dengue en Honduras hasta el 2022, la siguiente. La otra. La siguiente, esa, la anterior. La anterior. Y siempre es en las principales ciudades, o sea, como podemos para observar. que ustedes miren, esa es una historia desde el 98 hasta el 2022. Esta es parte de un artículo que estaba a punto de publicar. O sea, Honduras, o sea, y esos son los casos reportados, ¿va? En ese periodo de unos 15 años, 672.000 casos de dengue. O sea, dengue grave, que es el dengue hospitalizado, 69.000 casos, o sea, pero apenas unas 464 muertes. O sea, el país no está, desde el punto de vista clínico, no está manejando tan mal el dengue. O sea, ahí vamos, porque la OPS estima que no más de un 2.5% de los casos graves deben de morir. Arriba de eso es altamente, o sea, que algo se está haciendo mal. En estos momentos la mortalidad, o sea, con 18.000 casos que llevamos más o menos, tenemos el sistema PLISA, porque es el que tengo acceso, que es el sistema de la OPS donde reportan, apenas hay 11 muertes, pero creo que habla de 14, ¿va, doctor? Sí, ¿cómo están no, duras, en realidad, doctor? pues, doctor, tenemos 21 fallecidos. Ah, ok, yo busqué el sistema PLISA que tenía 11 hasta ayer. Sí, andamos en una tasa de letalidad de 0.03 en realidad. Que es baja, o sea, sí, es muy baja. No es el 2%, 0.3. O sea, comparado con Guatemala, que lleva más de 60 muertes, es más la letalidad en Guatemala. Sin embargo, nosotros hemos tratado de controlar y de cortar transmisión, ¿verdad? Y de que los casos graves no vayan a fallecer. Nosotros, doctor, quiero contarle nuestra experiencia, ¿verdad? Por orden del doctor José Manuel Mateo, nos fuimos a instalar casi 3 semanas a Comayagua, porque sabíamos que ahí era el epicentro. Y lo primero que hicimos como epidemiólogos, ¿verdad? Con mi equipo, llevamos varios vehículos y fuimos al hospital. Y hicimos la lista de los casos, de dónde procedían los casos graves y los casos que estaban ingresados. Y dijimos que todos eran del casco. La mayoría era casco urbano, porque sí, yo estuve en contacto con la región sanitaria Comayagua, también. Entonces, sí, era el casco. Y, mire, doctor, personal del materno infantil, del hospital, incluyendo el doctor Zambra, otros pediatras, se desplazaron inmediatamente a Comayagua. Era un poco alerta. Para actualizar, porque lo más importante, yo recuerdo en una conferencia en el IPK en Cuba, que el experto ahí, la última diapositiva que él puso, y era solo sobre dengue, él decía, en un brote epidémico de dengue salva muchas más vidas un buen gerente de salud que un clínico. O sea, el dengue hay que tomar las decisiones correctas, acertadas, organizar el equipo médico, reentrenarlo, o sea, toda serie de cosas. Bienvenido a mi querido colega pediatra. Sí, le damos la bienvenida al doctor. Mucho gusto. Sí. Darío Zúñiga, médico pediatra, gracias por acompañarnos. El tráfico está terrible en Ciudad Capital esta mañana. Doctor, hablábamos del dengue y de los casos que se registran hasta el momento y que sobre todo son los niños que usted atiende. Sí, básicamente es alarmante las cifras de este año, ¿verdad? No solo a nivel nacional, sino que internacional. El asunto está bastante importante. La OMS establece que son alrededor de 390 millones de los posibles infectados anuales, a nivel mundial. Entonces, es alarmante y obviamente son más de 100 países los afectados. Nosotros estamos siendo ahorita bien afectados, ¿verdad? Y como aquí los compañeros y amigos están diciendo, hay que estar preparados en un antes, en un durante y en un después, porque esta epidemia, bueno, esta endemia, el asunto con esta endemia es que nuestro clima es muy variable y esas condiciones hacen que el vector esté casi siempre todo el año presente en diferentes regiones, por eso tenemos brotes. Sí, en tiempos diferentes. Y eso lo hablábamos también con el doctor Manuel, porque
El cambio climático hasta en eso ha impactado porque ya no sabemos cuándo va a llover, ya no podemos prácticamente prepararnos para cierta temporada del año, sino que ahora es prácticamente todo el año. ¿De qué manera entonces la Secretaría de Salud le hace frente a esta situación en las diferentes zonas del país que han sido afectadas y tomando en consideración que ahora el invierno pues es atípico? Sí, en realidad que la Secretaría de Salud ha implementado la estrategia de gestión integrada con el dengue. Entonces ahí son 7 componentes, dentro de los cuales está la comunicación del riesgo, está también la atención al usuario interno y externo, es decir, se reactiva todo lo que es la estructura de los servicios de salud. También está la parte de laboratorio, la parte de epidemiología, la parte del manejo integral del vector, que es una de las partes más fundamentales que nosotros realizamos, como también la parte ambiental, es decir, cómo se comporta la población y cuál es el rol de la población respecto a esta enfermedad, porque sabemos de que sin la participación y organización, como decía el doctor Manuel Sierra, sin la participación ciudadana, sin la organización de las cuadras, de los patronatos, de las colonias, de los equipos de fútbol, o sea, de toda esa organización que pueda ayudar a eliminar las larvas de las casas, esto sería un mejor escenario que nosotros tuviéramos. Entonces, a eso le estamos apostando, a esa gestión integrada. Y ya lo decía el doctor Manuel, de nada sirve que yo limpie mi patio si mi vecino no lo está haciendo, porque eso me va a afectar a mí. Entonces, doctor, la importancia de controlar esta enfermedad desde nuestras casas y para la gente que nos ve, ¿qué es lo más sencillo que pueden hacer con lo que tienen pues en casa? Mire, para explicarles más o menos los componentes que hay en la transmisión del dengue, o sea, de forma sencilla, digámoslo así. La Aedes aegypti depende esencialmente de 2 factores, o sea, uno que es la abundancia, o sea, y esa abundancia está dada por la disponibilidad de criaderos que estén cerca de las casas. O sea, para explicarles sencillos a nuestra teleaudiencia, el hotel 5 estrellas de Aedes aegypti es agua limpia sombreada. O sea, él no crece en el río chiquito, no crece en lugares contaminados con sustancias orgánicas, nada de eso. O sea, a Aedes aegypti le gusta agua limpia sombreada. Entonces, donde quiera que usted encuentre eso, ya sea en las pilas, en los recipientes, en tapitas de plástico que están disponibles, conchas de naranja, cualquier cosa que le colecte agua limpia y que además le dé un poco de sombrita, la hembra de Aedes aegypti va a depositar sus huevos ahí. Entonces la abundancia es sumamente importante. El problema con el abordaje, o sea, y yo llevo años con esta cosa, es que usualmente para las autoridades de salud, cuando ya empieza un brote con la lluvia, yo usualmente les digo too late, demasiado tarde, porque el problema es que se debe de empezar en el verano, o sea, antes de que llueva, o sea, esa recolección intensa. Pero como dijo el doctor Lorenzo Pavón, la Secretaría de Salud por sí sola no tiene la capacidad. Es un llamado más bien a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales, porque ellos sí tienen la autoridad legal para establecer ordenanzas en su territorio. Es que el problema es que la autoridad de la Secretaría de Salud es una autoridad técnica, de dirección, de dar recomendaciones sobre lo que hacer, no hacer, etcétera. Pero muchos de los problemas de salud, y el doctor está de acuerdo conmigo, el pediatra, muchos de los problemas de salud, como es la desnutrición, por ejemplo, no está en manos de la Secretaría de Salud, está en manos de la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Agricultura, para la alimentación, etcétera. Y lo que es el dengue, muchos de estos problemas están a nivel municipal. O sea, donde se deben de establecer las ordenanzas para la limpieza de los territorios. ¿De dónde depende la recolección de las basuras y todo eso? Depende de las alcaldías municipales. Entonces, eso es esencial. Y el otro problema que es la organización comunitaria, que es sumamente importante.
Luego, cuando el huevo eclosiona, o sea, se pone en contacto con el agua y eclosiona y luego pasa por larvas, diferentes periodos, la hembra de Aedes aegypti por lo general nace estéril, nace sin infección, Necesita comer una primera vez para infectarse, o sea, para infectarse con el virus y luego dentro del cuerpo de esa hembra anófeles, y me gusta que tengan ahí las imágenes del vector, dentro del cuerpo de esa hembra el virus empieza a desarrollarse y luego penetra la pared del abdomen de la zancuda y empieza a emigrar hasta las glándulas salivares. Entonces, en la próxima comida, ya puede infectar, o sea, y eso lleva un ciclo más o menos de unos 5 o 7 días y quizás un poquito más. Con el cambio climático, entre más calor hace, ese ciclo es más corto. Y entre más calor hace, tarda menos tiempo desde que los huevos se ponen hasta que sale una hembra adulta. Entonces, para que miren cómo el cambio climático está estrechamente relacionado. Entonces, ¿cómo combatir el dengue? Ya les dije, primero la abundancia. Entonces es sumamente importante que todos, pero especialmente los gobiernos locales, las municipalidades y las comunidades organizadas, limpiemos nuestras comunidades. Eso es importante para eliminar esa abundancia. Segundo, en relación a los adultos, o sea, creo que yo siempre les pongo el ejemplo de Estados Unidos. Por ejemplo, más o menos el 40% del sur de Estados Unidos, desde el territorio de Estados Unidos, es altamente prevalente por Aedes aegypti. O sea, ¿por qué no hay de vez en cuando uno que otros casos autóctonos, pero rarísimos, rarísimos? O sea, lo que hace, y creo que es importante esa gráfica, ¿va? Lo que hace la diferencia son las condiciones de vida. O sea, desde el momento en que usted tiene, no, pero las condiciones de vida antes que el sistema de salud, desde el momento en que usted tiene mallas metálicas en sus ventanas, en sus puertas, o sea, usted tiene aire acondicionado, el aire acondicionado aplaca el Aedes aegypti, o sea, toda una serie de cosas que son esencialmente condiciones de vida. Entonces usted tiene un vector prevalente en el sur de Europa y en el sur de Estados Unidos, pero no hay brote. Entonces esa es una lección sumamente importante. Lo segundo, o sea, sobre todo en estos momentos en que se afecta mucho a los niños, o sea, también hay que entender que Aedes aegypti no come las 24 horas del día. O sea, cuando yo escuché una señora en una entrevista que decía, caramba, este dengue, estos mosquitos, todo el día nos pican, no podemos dormir. Digo, eso no es Aedes aegypti. ¿Cuáles son las horas principales? Porque Aedes aegypti es bien gourmet, no sé cómo explicarle, ¿va? Pero él pica temprano en la mañana, o sea, no se levanta a las 5 de la mañana, más o menos como a las 6, de 6 a 8, 9. No le gustan las altas temperaturas, se va después a echarse una siestecita. Y duerme y descansa hasta como las 3:30, 4, cuando ya el sol va cayendo. Entonces vuelve a comer otra vez y no le gusta trasnochar tampoco. Ya a las 6, 6:30 ya se va a reposar, etc. Entonces esas 2 horas, les estoy hablando temprano en la mañana y ya en la tardecita, antes de que oscurezca, son las horas pico de comida de Aedes aegypti. Es cuando más hay que cuidar. Entonces, ¿qué haría yo con mis niños? O sea, ya sé a qué horas les puedo poner repelente, no necesito embadurnarlos de repelente todo el día, o sea, sino que temprano en la mañana, en la tardecita, antes de que anochezca, tener mis ventanas cerradas, o sea, sobre todo si la Secretaría de Salud, que anda siempre vigilando, cuando surgen esos casos de dengue grave que los ingresa el doctor en el Hospital Materno Infantil, inmediatamente vigilancia reporta y la Secretaría empieza a hacer acciones. Entonces, cuando usted mira eso, como vecino y todo eso, usted dice, caramba, necesito usar repelente con mis niños, las ventanas cerradas, ese tipo de cosas. ¿Se da realmente este mapeo, doctor Lorenzo, si una persona ingresa a ese centro asistencial, después se asiste a esa colonia, por ejemplo? Sí, nosotros como unidad de vigilancia estamos obligados a visitar, digamos, las salas
de dengue de cada hospital, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado haciendo principalmente en Comayagua. Y nosotros tomamos la lista de los ingresos hospitalarios y las edades y lo relacionamos y después vamos a la unidad de vigilancia regional y decimos dónde queda esta colonia, hacemos la traccionalidad de las coordenadas y miramos qué factores de riesgo están ahí. Por ejemplo, la colonia 21 de abril de Comayagua está cerca del cementerio, entonces nos fuimos directamente al cementerio a ver cómo estaba la situación de los criaderos de zancudo y encontramos que eso era un desastre, como decía el doctor Sierra, ¿verdad? De esto es parte de la alcaldía. Nosotros como autoridades de salud no podemos ir a chapear un cementerio, claro. No podemos decirle a la gente no le ponga agua a su florero, sino revertir todas esas recomendaciones que le hemos dado a la alcaldía de decir elimine los floreros y que no permita que las flores sean naturales sino artificiales. Entonces todas esas intervenciones que nosotros hicimos fue bajando la densidad de pacientes en Comayagua. Cuando nosotros visitamos la primera vez Comayagua habían 65 pacientes ingresados. En esa semana, en la primera semana que nos quedamos, el ingreso hospitalario bajó a 54. De ahí la siguiente semana como nos quedamos, el viernes ya a las 5 de la tarde ya habían 14 ingresos hospitalarios, o sea, una reducción totalmente bien drástica, ¿verdad? Junto con todas las intervenciones que nosotros hicimos, incluso nos reunimos con el alcalde de Comayagua, el doctor José Manuel Mateu, también visitó la ciudad de Comayagua, la doctora Nersa también, y pudimos reunirnos y poder trabajar y coordinar todas las acciones, porque como decía el doctor, ¿verdad? Hay también situaciones en que hay solares baldíos, y no solo baldíos, sino que de instituciones como de la ENE encontramos que tenía maleza. Claro. Entonces esas cosas no podían estar sucediendo en Comayagua, pero sí la situación sentimos que se ha ido controlando, ¿verdad? Actualmente hay una gran reducción de casos en Comayagua, casi del 50%. Ayer casualmente solo habían 11 pacientes, doctor, 11 pacientes, imagínense, de 65 cómo ha ido bajando, ¿verdad? Y yo le decía al doctor José Manuel Mateu, miren, nuestra meta es tener 5 o 7 ingresados en el hospital de Santa Teresa de Comayagua, que es el ingreso hospitalario normal de la endemicidad de la enfermedad por dengue. Sí, pero en el materno, sí, el doctor le ahora puede vamos decir al materno, que el comportamiento es que es dinámico. Sí, correcto. Sí. Porque en Comayagua, no es estático, claro. Decíamos en Comayagua, se pasaron las salas que estaban dispuestas para COVID, para dengue, porque ya no cabían. Entonces, ahora en el materno infantil, ¿cómo está la situación, doctor Darío? ¿Y cuántos ingresos hay en el momento? ¿Cuántos están en unidad de cuidados intensivos, que sabemos que sí hay? Miren, el número exacto no lo tengo, pero se están haciendo diariamente en la unidad de laboratorio alrededor de 8 a 10 pruebas de dengue diarias. Entonces eso le puede decir, la sala de dengue de pediatría tiene una capacidad de 15 a 16 camas. Alrededor de un 90% al 100% está siendo ocupado diariamente. Ahí es un número más o menos. Entonces quiere decir que están ingresando de 15 a 20 niños diariamente por la enfermedad, y de estos pues hay un porcentaje que por supuesto va a entrar a unidad de cuidados intensivos. Los colegas van a certificar esto que voy a decir, y es que la epidemia se ha comportado un poquito diferente. Atípica, sí. En los niños, atípica. La fiebre es uno de los principales síntomas, pero en las primeras 48 horas ha sido una situación en la que el hemograma ha estado dentro de parámetros normales. Entonces, confunde totalmente esto al clínico en un momento, confunde la población también, y entonces el primer hemograma normal de repente adquiere la opinión del laboratorio, y entonces no asiste el segundo día de fiebre todavía a buscar ayuda. Va al tercer, cuarto día, que es cuando la enfermedad ya nos puede estar provocando la fase crítica de la enfermedad a partir del cuarto día, y entonces esto es lo que ha estado pasando. Obviamente, ¿cuál es el mensaje aquí? Porque ahorita ya estamos durante la epidemia, durante la enfermedad, que este es aquí estamos. Aquí es donde estamos. Y entonces, ¿qué quiero decir esto? Padre de familia, un día de fiebre es suficiente para que el niño sea revisado completamente. Sospecha. Y una sospecha, correctamente. Entonces estamos hablando de que
Por ejemplo, los sospechosos, doctor, creo que son alrededor de 22.000 casos en el país. O sea, ya vamos arriba de los 22.000 sospechosos de dengue y más o menos unos 6.000 y algo creo que son los que están confirmados como tal. Sí. Entonces, el porcentaje de la enfermedad crítica, de la enfermedad que antes se llamaba hemorrágica o la fiebre hemorrágica del dengue, o lo que es el dengue grave con signos de alarma, es menos. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los clínicos tenemos que estar bien atentos a la fiebre y cómo se comporta el niño. Ha habido más casos en esta vez que hay diarrea, dolor abdominal y vómito. Es decir, es diferente. Es que lo que pasa es que como el dengue es una enfermedad que nos puede afectar todo el organismo, o sea, estamos hablando de que afecta intestino, hígado, vaso, corazón, cerebro, pulmones, o sea, nos puede afectar prácticamente todo nuestro cuerpo. El más común es cuando le decíamos la fiebre quebrantahuesos, ¿verdad? Que era el dolor articular, el dolor en la espalda, el dolor de músculos, y eso era lo más común, o por lo menos así han habido epidemias en los que ha sido lo más frecuente. No quiere decir que no se puede presentar. Tenemos es un abanico de síntomas que podemos encontrar, pero en los niños más pequeños, si deja de comer el lactante, si tiene vómito, si tiene fiebre, ojo, hay que ir a buscar ayuda. Hay que saber cómo está el llenado capilar, cómo está la presión arterial. Yo creo que ahora el monitoreo de la presión arterial es mayor en niños. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos medicina que de repente el enfermo de niños ni lo conocíamos al principio porque no habían en las unidades de salud? Ahora es fácil desde bebé tener un mapeo de lo que es la presión arterial. Entonces, es importante a los colegas decirles esto. Necesitamos, por parte de la Secretaría en ese caso, doctor, que todos los centros de salud y todos tengan un efimomanómetro para poder establecer la presión arterial. ¿Es frecuente que se afecte la presión arterial de un niño cuando padece dengue? Esa es el principal síntoma que tenemos de choque. Actualmente. En todo tiempo. En todo tiempo. O sea, la enfermedad, ¿qué es lo que hace? Que cuando nos lleva a la fase crítica, el problema es que se baje la presión arterial, el paciente entre en choque y de ahí empezar ya el esquema que conocemos, ¿verdad? De empezar una hidratación masiva con suero endovenoso y empezar a ver si se regresa de ahí el niño, que es lo que ha pasado ahorita, pues que hemos tenido alta incidencia de número de muertos, pero más en Comayagua y ahora en Francisco Morazán ya se vino para acá el asunto. Y aquí ya tenemos tal vez por la densidad poblacional tenemos más número de casos, pero claro, obviamente es un problema. Y quería yo a sumar un poquito a lo que decían mis colegas. El problema de repente no es de la Secretaría. Cuando la Secretaría de Salud actúa es porque ya estamos nosotros enfilados, epidemiólogos, clínicos y todo, en tratar la enfermedad. Pero el antes le toca a la alcaldía y a la comunidad. Exacto. Pero ¿cuál es el problema principal? Y ustedes lo saben, el agua. Sí. El agua es el problema. Que le llegue agua todos los días. ¿Cuánto cuesta un barril de agua? Sí. ¿Cómo le va a decir usted a una señora de Villanueva, de Villavieja, de una zona urbana marginal, que bote el agua cada 7 días? Cuando el barril de agua cuesta un montón de dinero. Entonces, es una situación. Así es una situación difícil. Entonces, creo que ahí es importante poder reencauzar esto. Tener de repente dotación de agua en todo momento. Yo digo, en octubre y noviembre en este país botamos el agua. Sí. La botamos. Y cae el tema un montón de ese agua. Equipo, ¿es fácil obtenerlo si se pusieran de acuerdo, digamos, que de este foro resulte y ojalá que se pues dé es que para que se pueda... Sí, mire, en realidad que una de las intervenciones y mensajes claves que nosotros dimos en Comayagua es lo que él está diciendo el doctor Darío, ¿verdad? Mire, el agua se ha vuelto como algo tan sagrado como el alimento. El bien es un bien natural, ¿verdad? Eso lo sabemos. Sí. Y es cierto, no se puede decirle a una persona bote el agua, limpie la pila, no. Entonces, ¿cuál estrategia que nosotros adoptamos en Comayagua fue que utilizaran los pascones y que pusieran a sus hijos con una pailita, si ve esas como culebritas, que nosotros les llamamos larvas, a eliminar las larvas? Porque es difícil que la población elimine los zancudos, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí la cosa es, como decía el doctor Sierra al principio, eliminar la densidad poblacional del zancudo.
Entonces, ¿cómo fue el mensaje que nosotros introducimos a Comayagua? Agarren un pascón, ponga a sus hijos a pasconear prácticamente. Si su pila tiene larvas o su barril tiene larvas, elimine las larvas. Y ese es el mensaje que nosotros también hoy les traemos, ¿verdad? Y otro mensaje es tapar las pilas, ¿verdad? Personalmente en mi casa está tapada la pila. ¿Cómo podemos tapar la pila? Pues con un pedazo de madera, ¿verdad? O tapar también los drones, ¿verdad? Que la población utiliza porque, como dice el doctor Darío, la población compra el agua principalmente en aquellos barrios y colonias donde la cobertura y acceso al agua es muy limitada. Entonces, esos son los mensajes más claros, porque sí, como decía el doctor Sierra, la zancuda necesita agua limpia, estancada, no necesita de los ríos, no necesita de las lagunas, necesita agua limpia, estancada. ¿Y dónde está el agua limpia, estancada? Está en los barriles, está en las pilas. Pone los huevecillos, los pone en el borderline, en la línea o en la frontera entre el agua y la pared seca. Ahí deposita entre 400 a 450 huevecillos. Por oviposición. ¿Verdad? Sí. Entonces, esas oviposturas que nosotros le llamamos, entonces caen después al agua. El huevecillo, como la temperatura, al cambio de la temperatura que habíamos hablado al principio, eclosiona ese huevecillo y sale entonces la pupa, después se convierte en larva y después esa larva anda nadando que parece culebrita y de ahí sale el zancudo a alimentarse de nuestros glóbulos rojos. El principal alimento, como decía el doctor Sierra, somos nosotros. O sea, la zancuda y el zancudo va a ir a alimentarse de nuestra sangre. Entonces, ese es un mensaje, ¿verdad? Si nosotros tenemos tapadas nuestras pilas, si nosotros tenemos tapados nuestros barriles, entonces la densidad de los zancudos va a ir bajando. Doctor, ahora, doctor, sí, ¿qué posibilidad hay de que se otorguen estos aparatos para medir la presión de los niños que no se tiene en todos los centros de salud, pero que según el doctor especialista pediatra es necesario tenerlos? Mire, cada región sanitaria, ellos envían una lista de insumos necesarios, ¿verdad? Si ellos no piden eso, es difícil, digamos que a nivel central compre algo si ellos no lo necesitan. Entonces, esa es una gestión de abajo. En el caso, por ejemplo, en la sala, ya se lo está pidiendo, ¿eh? No, cuando yo iba a la sala de dengue, entonces yo miraba, ¿cuántos tenemos? 5, 10. Yo miraba la curva que iba para arriba, me iba al almacén del hospital y entonces empezaba a exigir y a pedir que me pusieran los esfigmomanómetros en la sala. Entonces, como dice el doctor, es cuestión de gestión. De que el director de cada centro de salud, de cada hospital, venga y diga, no, viene el dengue, necesitamos monitores, esfigmomanómetros. Eso es bien importante porque nos ayuda a poder, aún dentro del hospital, y esto es bien importante para los papás, usted ha visto que los pediatras andamos tocando, ¿verdad, doctor? Eso le iba a decir. Los talones. Andamos tocando. El llenado capilar. Agarramos el pie del bebé, de los piecitos de los niños, y entonces llenado capilar. Es bien sencillo. Usted lo aprieta y dice, no vuelve rápido. Si ya tarda 3 segundos o 4 segundos en regresar el color de la sangre, es suficiente razón para ir a buscar que le tomen la presión y que un pediatra evalúe a un niño. El 74-80%, ¿verdad?, de los casos creo que ahorita son niños. Y es importante que pues todos estemos atentos a esto de la presión. Y para terminar con lo del agua, yo creo que también, doctores no van a estar en contra mía. Hay que ver cómo Tegucigalpa tiene sus propias represas para que cuando haya verano haya agua. Todo el país lo ocupa. Una gestión. Exactamente, pero se necesita que el agua que cae en octubre y noviembre la guardemos, que no la dejemos botar. Solo la debemos pasar. Un mejor manejo del agua. El mejor manejo del agua. Eso definitivamente nos cambiaría la vida a todos, sobre todo los que vivimos en la capital, porque es una situación difícil. En el invierno se desaprovecha, en el verano nos morimos de sed, nos hace falta, así que es parte también de nuestra realidad que repercute en la salud de nuestros niños y también de los adultos que están sufriendo de dengue. Voy a hacer un contacto, está listo César Funes desde La Ceiba, Atlántida. César, buenos días, adelante. Gracias, buenos días compañeros en el foro, la entrevista, y estamos desde la ciudad de La Ceiba, donde gracias a Dios, en comparación, doctor, al resto del país, en La Ceiba no ha tenido tantas consecuencias, incluso los casos clínicos que se han tratado no han sido graves. La muerte que se presentó era prácticamente procedente de otro sector. Así es, acá en lo
de La Ceiba, por fortuna, no hemos tenido casos de dengue graves, porque recordemos que la clasificación se clasifica dengue con signos de alarma o sin signos de alarma y dengue grave. Entonces, acá, por fortuna, no hemos tenido casos de estas características. La muerte que se presentó hace algunas semanas aquí en el Hospital Atlántida por dengue era procedente de Olanchito, tenemos entendido. Así era procedente de otro municipio, entonces todavía las cifras y los datos estadísticos que tenemos todavía mantenemos en esta zona. Ya mi compañero Joshua Licona les va a comentar en qué zona estamos, entonces incluso los casos en comparación al año 2022 han venido en disminución. Gracias, doctor Roberto Turce, Joshua Licona, del área también de salud, y es importante pues de que las cifras sigan así en esta zona atlántica del país y que la gente esté colaborando en materia preventiva. Así es, buenos días, muchas gracias César. Nosotros tenemos un dato estadístico ahí que manejamos a través de un canal endémico y la verdad es que en relación al año pasado tenemos una disminución de un 25%. A pesar de que a nivel nacional estemos en epidemia, pues gracias a Dios el municipio de La Ceiba está en una zona de seguridad. O sea que estamos disminuyendo, la tendencia ha sido a la baja. Para la semana 44 tenemos 399 casos notificados. El año pasado a la misma semana teníamos 585 casos, entonces eso quiere decir que vamos por buen camino y vamos a seguir con las actividades que nosotros tenemos programadas para que todo vaya, para que empecemos el 2024 en zona de seguridad o en zona de éxito, que sería lo mejor, lo ideal, ¿verdad? Pero yo sé que con la colaboración de la Fuerzas Vivas, los patronatos, ustedes como medios de comunicación, lo vamos a seguir, lo vamos a lograr, porque eso ha sido parte fundamental también, la intersectorialidad, ya que hemos estado coordinando con otras instituciones y el resultado pues lo estamos viendo. Gracias a Dios, este es año epidémico, porque el 2019 fue epidémico, este también tenía que ser epidémico, pero como se tomaron las medidas de que iniciaran la época lluviosa, pues se ha visto el resultado y hemos mejorado. Gracias, Licona, también del área de salud de la Secretaría, referente a estas actividades que se están realizando en esta ciudad de La Ceiba. Y escucharon ustedes un 25% menos de casos en comparación al año anterior y en comparación, por supuesto, a lo que está ocurriendo en varias partes del país donde se siguen reportando casos de dengue. Andrea, compañeros en el foro, la entrevista a sus invitados. Buenos días. Gracias, César Funes. Desde La Ceiba Atlántida, doctor Lorenzo, ese caso de ese niño. Sí, en realidad que ese niño es de Yoro, ¿verdad? Le pertenece a la región sanitaria de Yoro, llegó al hospital de Yoro y llegó con un abdomen agudo. O sea, para que usted tenga dengue debe de pasar, como dice el doctor Darío, por dos fases. Una fase febril que dura de 3 a 4 días, luego la fase crítica de 5 a 7 días. O sea, la enfermedad del dengue dura 7 días, es decir, una semana, ¿verdad? Aproximadamente. El niño fue remitido al hospital de Atlántida, pero antes de llegar al hospital de Atlántida había fallecido. Ya tenemos el reporte de virología, el cual se le hizo el NS1, que es una prueba diagnóstica laboratorial, y salió negativa. Entonces ese caso tiene que entrar a comité de mortalidad de dengue por el hospital de Yoro. Entonces reunirse y dictaminar o diagnosticar realmente la primera causa de muerte de este niño, ¿verdad? Entonces, o sea, que no fue por dengue. Pues nosotros no podemos decir que fue por dengue, pero porque es el comité. Entonces yo no quiero incidir, ¿verdad?, en un diagnóstico, pero sí realmente para mí, epidemiológicamente hablando, no era dengue. Okay. No era dengue, no sé los demás mis compañeros. No, de acuerdo. Porque entró con un dolor abdominal agudo, nosotros le llamamos un abdomen en tabla, ¿verdad? Eso pudo haber sido una apendicitis, no sé, ¿verdad? Pero no sé mis colegas. Y ahí entra la otra situación, ¿verdad? Importante decirlo. El ultrasonido forma parte ya del paquete básico que debe existir en una emergencia pediátrica de todos los hospitales. Así es. Somos 32 hospitales a nivel nacional, entonces obviamente saben mis colegas que radiología recién acaba de empezar la residencia, hará unos 10 años, eso es corto en un país donde tenemos una formación de 2 a 3 radiólogos por año. Entonces imagínense cuántos radiólogos ocupamos para tener un radiólogo 24/7 en los 32 hospitales de la red. Y por último decir, importante a la población, que los 4 serotipos están circulando en nuestro país. Entonces, ¿qué significa esto? A todo padre de familia es decirle, si en el centro de salud ya le dicen y lo mandan a hacerse los exámenes,
hay que terminar las citas que nosotros le pedimos a la gente que regrese al hospital, que regrese al centro de salud. El seguimiento es bien importante porque si ya me dio dengue una vez y luego me dio otra vez, la siguiente vez puede ser peor cuando me dé dengue. Todo depende de cuál serotipo tuve. Entonces, siempre es importante poder terminar el diagnóstico, por lo menos anticuerpos, para saber nosotros que tuvimos dengue y que hubo dengue en un niño que tuvo fiebre, porque es importante esta historia en este país donde el dengue es parte de nuestra vida, ¿verdad? Ya hemos visto los diferentes factores que inciden en él, pero yo creo que es importante decirlo. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Estamos de regreso con más del Foro La Entrevista esta mañana de martes, hablando del tema del dengue y otras enfermedades epidemiológicas que pueden darse en nuestro país. El tema de la migración, ese cruce de personas, de miles de personas que a diario pasan por nuestro país, que vienen de esa selva del Darién, que vienen de América del Sur y que buscan ese sueño americano, podría también tener ciertas repercusiones en Honduras en cuanto a la salud, a contagios de otras enfermedades. Y esto nos lo explicaba extra cámaras el doctor Manuel Sierra, pero hablemos también de esta situación y cuál debería ser entonces el manejo también, no solo de la migración, sino de la salud de los migrantes que ingresan a nuestro país y que van hacia América del Norte. Bien, yo soy miembro de la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas y hace apenas unos 4 meses tuvimos un evento en la capital que el tema fue migración y enfermedades infecciosas. En este evento se conectó virtualmente desde Panamá un pediatra infectólogo y su tema esencial fue niñez migrante atravesando y sobreviviendo la selva del Darién. O sea, para que tengan una idea, y creo que mi colega pediatra le parte el corazón cuando escucha ese tema, ¿verdad? Porque la realidad es que cuando hablamos de dengue, digamos, a veces en mis clases yo hablo de las arbovirosis. O sea, son como más de 80 diferentes tipos de arbovirus, 6 familias de arbovirus. El principal vector en América Latina de arbovirosis es dengue, es Aedes aegypti. Puede ser Aedes albopictus, a veces Culex, pero el principal es Aedes aegypti. O sea que en el caso, por ejemplo, nuestro, transmite dengue, chikungunya, zika y el otro, que es sumamente importante, es la fiebre amarilla, que se considera que por el norte del tapón del Darién, la fiebre amarilla ocurre muy esporádicamente, pero es altamente endémica en América del Sur. O sea, la fiebre amarilla es una arbovirosis severa, sistémica, con una tasa de mortalidad que puede andar entre un 30 a un 40%. O sea, de 100 personas que les da fiebre amarilla, 30 o 40 van a morir. O sea, de una fiebre hemorrágica y una infección sistémica severa. Entonces, como yo suelo decir, solo es cuestión de tiempo con esa migración masiva que tenemos. O sea, de América del Sur, donde hay incluso, me atrevería a decir, arbovirosis que incluso no han sido descritas todavía, porque son zoonosis, ocurren en las selvas, etcétera. Y esa población masiva, o sea, por ejemplo, solo en el mes de octubre en Las Manos, me decía una colega que trabaja en migración, pasaron cerca de 80,000 personas solo por ese puesto de Las Manos. O sea, solo por ahí va. Por otro lado, y me alegra que esté el doctor Lorenzo Pavón, la capacidad de vigilancia epidemiológica en nuestro país es sumamente débil en términos de hacer todo un panel. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, yo para el caso interactúo mucho con el laboratorio central, digamos. En estos momentos, hace poco hablé con los encargados de dengue, ¿va? Y hablé con la encargada de vigilancia, tenía examinadas alrededor de unas 1.300 muestras de la parte de Francisco Morazán, Comayagua y un poco del sur del país.
y de esas 1.300 muestras, aproximadamente un 18% eran positivas por dengue. Y todos estos eran pacientes ingresados con diagnóstico clínico, síndrome febril, de diagnóstico clínico de algo. Entonces, la gran pregunta, incluso con los pediatras en el materno, ¿qué otras cosas hay? ¿Cuál es la otra causa? ¿Cuál es la etiología? El problema es que en nuestros hospitales no hay paneles disponibles para hacer toda una investigación de síndrome febril. Los pacientes, y ahí el doctor me puede decir, los que pueden pagar son remitidos al laboratorio del centro médico de la granja o laboratorios médicos o a Hueso Varias, que son los que tienen, pero ese panel le cuesta como 6.000 lempiras, ¿verdad? Pero yo creo que, doctor Pavón, en el contexto de las enfermedades emergentes, reemergentes, la alta migración, creo que el país debería de tener por lo menos unos 2 sitios centinelas, quizás yo pondría uno en el Catarino y otro en el Hospital Escuela, con disponibilidad de paneles febriles, porque es importante para la sociedad hondureña, o sea, qué es lo que está circulando en el país, o sea, sobre todo febril ingresado, ya sea pediátrico o adulto, que tenga serología por dengue negativo, es candidato. Y el doctor me puede, para hacerle panel. Y ustedes, dele, doctor, dele. La influenza A, por ejemplo, hace un hemograma que es indistinguible del dengue. ¿Sí? O sea, son iguales. Toda la virosis, el los síntomas sí son un poquito diferentes, pero lo que pasa es que el dengue nos puede dar gripe, nos puede dar tos. Puede pasar por... Diarrea. Diarrea. Sí. Entonces, influenza A, definitivamente el hemograma es igual al del dengue. ¿Sí? Usted agarra un hemograma de dengue y uno de influenza y usted dice, tiene dengue, o también puede decir tiene influenza. Entonces ahí es donde viene el N1S1, pero ustedes saben que eso depende del momento en que hagamos. Exacto. Entonces, las primeras 48 horas, algunos dicen que las primeras 24, a mí, se los digo honestamente, mando a hacer N1S1 y el 50% me salen negativos, pero son dengues. Cuando le hago el IgM, sale positivo al 8º día. Entonces, ¿qué significa? Vuelvo y repito, el clínico tiene mucho que ver y los padres de familia también. Tienen que ir a buscar ayuda cuando tienen un niño febril de 2 días. Y lo que el doctor Sierra está diciendo, yo lo apoyo totalmente. Necesitamos saber exactamente qué es lo que anda circulando en nuestro medio. Porque sabemos que está el sincitial respiratorio, sabemos que está la influenza A, sabemos que está influenza B, pero tenemos para influenza 1, 2, 3 y 4 y están en el ambiente. Metaneumovirus, lo hemos visto. Estábamos hablando con el doctor Luque, infectólogo pediatra, precisamente de eso, que sería bueno pues de repente tener un estudio, tal vez antes de los puestos centinela, pero tener el puesto centinela a nosotros nos haría la vida más fácil, pero mucho más fácil para nuestros niños. Así es. Es decir, el asunto es un niño que entra con 3 días de fiebre, 4 días de fiebre. La mamá no sabe, el papá no sabe y el pediatra tampoco sabe. Porque de repente tenemos hemograma normal, pero tenemos un niño enfermo. Yo creo que después del COVID vimos nosotros con muy buenos ojos esto de los paneles respiratorios. Nos vienen a ampliar la gama diagnóstica y a dirigir los tratamientos y a cortar los tratamientos y a disminuir los costos de tratamiento en los niños. Para ser más específico, ¿qué plan tiene la Secretaría de Salud respecto a esta situación? Hablábamos de los migrantes y de las enfermedades que podrían ya estar circulando en el país con el flujo que tenemos a diario y de qué manera se pueden manejar en estas zonas, porque conocemos los puntos fronterizos, pero sabemos que hay muchos que entran por puntos ciegos, es difícil controlar, pero también reconocemos, y yo que he tenido también la oportunidad de estar en esos lugares, hemos visto las condiciones de salud terribles en las que entran los migrantes a nuestro país y qué tipo de atención se les puede dar o qué tipo de seguimiento a las enfermedades con las que ellos pueden venir de ese Darién. Sí, en realidad pues la Secretaría de Salud ha instalado varios sitios centinelas en referente a lo que es influenza, ¿verdad? Tenemos en lo que es la zona del Paraíso, tenemos aquí en Tegucigalpa, tenemos en San Pedro Sula, en Copán y tenemos en Atlántida también sitios centinelas. Sí, lo que no tenemos todavía son esos sitios febriles que dice el doctor Sierra que podemos ir implementando
y va a ser una propuesta para las altas autoridades para que ellos tomen esa decisión, ¿verdad? Y fortalecer en realidad que las oficinas sanitarias internacionales, que son las OSIS, usted bien lo acaba de decir, los migrantes no entran por las OSIS, ¿verdad? Sí. O sea, no hacen migración, sino que entran por puntos ciegos. Sabemos que ellos vienen pasando selvas, pasando montañas, pasando incluso por medio de coyotes, como dicen, sí, ¿verdad? Que les cobran el dinero. Pero ellos se concentran, hemos detectado que lo que es para Danlí se concentran ahí en la entrada, hay un parquecito ahí, y ahí los hemos captado. Nosotros en Semana Morazánica nos desplazamos e incluso hay algunas organizaciones que también están dando o brindándoles atención médica, y la Secretaría de Salud les brinda atención médica de lunes a viernes, pero sabemos que la capacidad de respuesta es muy limitada en vista que no son 100 personas, son miles de personas que pasan por los puntos ciegos fronterizos y que convergen ahí, y que a diario llegan 2.000, 5.000, 6.000 personas, y que después algunos llegan con síndromes febriles, algunos llegan con problemas dermatológicos, incluso hemos detectado personas que vienen con malaria y que los han ingresado en el hospital del Gabriel Alvarado, pero se fugan. Se han fugado 2 este año, son mujeres. Entonces esas situaciones de fuga nosotros ya no las podemos detectar, sin embargo emitimos las alertas por medio de la mesa de salud y migración que tenemos instalada, y ahí ya depende de migración localizar a esa persona. El doctor Lorenzo habla de malaria. Usted nos decía que es posible que exista una superenfermedad que comprenda varias en un solo sistema de síntomas, digámoslo así, de forma sencilla, para que la gente nos entienda. Doctor, ¿qué podría pasar si llegaran estas enfermedades y de qué manera podría darse? ¿Cómo funciona? Bueno, yo acabo de publicar un libro en el mes de noviembre con Salvador Moncada y una periodista del Vaticano, y en uno de los capítulos, y es sobre la pandemia, ¿eh? Pero en uno de los capítulos yo le titulé Crónica de una pandemia anunciada. O sea, sobre todo hablando de los factores que como sociedad humana nos hacen vulnerables. O sea, y en esos factores yo hablaba, uno, de la pobreza, que sigue siendo uno de los determinantes sociales de mayor peso en cualquiera de las enfermedades infecciosas, pero además de las enfermedades crónicas y de las enfermedades mentales y de la violencia. O sea, yo les digo a mis alumnos, quiere ganas ser pobre, ¿va? Porque les da cualquier cosa, y además pobre y enfermo en un país como el nuestro es una tragedia, ¿va? El otro, el cambio climático, del cual ya hemos hablado, que sigue siendo una alerta máxima mundial, y sin embargo los países que deben de tomar las decisiones correctas siguen sin tomarlo con la seriedad que debiese ser. Y el cambio climático afecta el movimiento de los vectores, los ciclos de transmisión que ya les había mencionado, se mueven los reservorios, y a eso le agregamos, por ejemplo, que usted tiene vectores, que son los insectos que transmiten las enfermedades, que son lo que yo llamo hematófagos obligatorios. Eso quiere decir que necesitan una comida de sangre para poder desarrollarse, y los seres humanos le destruyen los nichos ecológicos, le destruyen los reservorios animales donde se alimentan. Si usted es una chinche que necesita comer sangre, usted va a emigrar a los espacios humanos. O sea, entonces ese contacto íntimo favorece la zoonosis. En tercer lugar, tenemos la gran pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, solo para darles una idea a nuestros televidentes, o sea, se estima que en población mayor de 40 años, 1 de cada 10 personas son diabéticas, 10%. 1 de cada 4, 25% son hipertensas. O sea, eso a nivel mundial es escalofriante. Pero lo más escalofriante es que de esas enfermedades crónicas, más de la mitad no han sido diagnosticadas. O sea, hay un montón de gente en Honduras que son diabéticas, hipertensas, y no han tenido acceso a un médico que los diagnostique. Y lo más grave aún, usted ya está en manos médicos y la mitad de ellas están mal controladas, porque no es tan fácil la hipertensión, y sobre todo ante la escasez continua, crónica de medicamentos en el país y el cambio que se les da cada rato. Entonces, un montón de diabéticos, de hipertensos, o no diagnosticados o maltratados. Y luego,
En último lugar, Johns Hopkins publica anualmente un índice que se llama el Índice Global de Seguridad Sanitaria Mundial. Y en ese índice, todavía en el 2022, que fue el año pasado, la nota global fue de 46% de 100. O sea, todo el mundo sigue aplazado. Y los dos principales que afectan esa nota son, una, los sistemas de salud a nivel mundial, que siguen siendo curativos, excluyentes, sin muy poca atención primaria en salud. Y el segundo, la capacidad de los laboratorios en todos los países, de los laboratorios de vigilancia, para detectar oportunamente problemas que amenazan la seguridad mundial. Entonces, ¿cómo estamos en el 2019, que fue la antesala para la pandemia de SARS? 4 años más tarde, 2023, estamos peor. O sea, usted me pregunta, ¿van a venir nuevos eventos? Yo estoy casi seguro que sí. Y de hecho lo vemos. Yo que interactúo mucho en infecciosas, cada vez en los últimos 40 años, las pandemias cada vez más frecuentes, más intensas. Ni siquiera habíamos salido del SARS y ya teníamos la viruela símica. Sí, terrible. O sea, tenemos una alerta sanitaria en estos momentos por influenza aviar en América Latina, o sea, por todo ese montón de aves que aparecen muertas y que la gente a veces no se percata. Pero esa influenza aviar tiene una mortalidad casi de 30-40%, se parece a la fiebre amarilla. O sea, si esa cosa pasa más eficientemente a los seres humanos y la transmisión se intensifica, 40% de mortalidad. ¿Cuántas o cuáles de estas enfermedades podrían combinarse y afectar a una persona al mismo tiempo? Es que, mire, usualmente en las infecciones, por ejemplo, rara vez se combinan unas a otras, compiten más bien. Por ejemplo, en el caso de Aedes, y el doctor Lorenzo me va a dar la razón, no estamos exactamente seguros por qué el dengue siempre le gana a chikungunya y a Zika. Compite, pero la mayor parte de la transmisión es dengue. O sea, el Aedes parece que no le gusta mucho los otros dos virus, pero en este caso. Pero lo que afecta más es esa combinación terrible de ser pobre, de condiciones de salud, falta de acceso y tener comorbilidades que no están o diagnosticadas o mal controladas. Claro. Entonces, todo eso hace estragos en una población como la nuestra, donde el 75% vive en pobreza. Es terrible y es nuestra realidad, difícil tener que decirlo, pero es a lo que nos enfrentamos a diario. Cuando el doctor Lorenzo dijo malaria, el doctor Darío abrió los ojos y se asustó, porque son estos casos que llegan al país, que se detectan, pero que es producto de esta migración de la que hablamos. Doctor, ¿le ha tocado ver algún caso en el hospital escuela? Mire, gracias a Dios, como dice el doctor Sierra y Lorenzo, lo sabemos bien los tres, la malaria disminuyó. Desde cuando estudiaba medicina hace unos 20 años, los casos son mucho menos. Pero sí nos asusta, es decir, Plasmodium falciparum, que es la que produce una malaria que llega al cerebro y produce una meningitis, por esto los casos son mortales en más de la mitad de ellos. Es decir, nos asusta el desgaste económico, el desgaste físico del paciente, el desgaste de la familia y el desgaste del hospital en insumos es importante. Es decir, un paciente con una meningitis por falciparum es una situación bastante grave y crítica. Por supuesto que nos asusta el hecho de saber, pero más me asustó el hecho de que el doctor nos dijera, y así es, que el falciparum de América del Sur no lo mata la cloroquina y la primaquina, que son los medicamentos que nosotros tenemos. Es lo que hay aquí. Sí, que es lo que tenemos nosotros. Pero es que por años han sido suficientes, como quien dice, y esto es lo importante, en el corral que estamos, aquí conocemos nuestras gallinas. Y con eso funciona. Exacto. Entonces, para el falciparum de la mosquita nuestra, funciona lo que tenemos. Pero si nos traen otro de otra parte, entonces estamos en problemas. Y es una cuestión de ponerle mente a esto. El doctor hablaba de 80,000 personas en tránsito. Es cierto. Solo por un punto. Por un punto. Se habla de más de 250,000 personas en tránsito en nuestro país. ¿Cuál es el impacto epidemiológico en enfermedades que vamos a tener? Y pues yo represento los pequeñitos de la casa, ¿verdad? De 18 años para menos aquí en este foro,
pero decirlo, nuestros niños son los que más se afectan en el sentido de la vulnerabilidad que tienen, porque son más pequeños, porque las defensas son menores, pero además de eso, también son los que nos pueden transmitir muchas enfermedades, porque cuando se ven en un kinder, en una guardería, en una escuela, y usted junta, y yo decía, después de la pandemia vamos a tener problemas serios, decía yo, los pediatras, y lo estamos viviendo. Actualmente vemos, por ejemplo, he visto paneles respiratorios, doctores, donde uno, digo yo, Dios mío, todo esto tiene este niño. Como 4. Tiene 5, Sí. un parainfluenza, un metapneumovirus, enterovirus, rinovirus y un COVID, por ejemplo, un solo niño con un síndrome febril que no sabíamos que tenía. Y entonces cuando le hacemos eso, Señor Jesús, ¿y aquí por dónde entramos? Entonces yo creo que es importante ese impacto de lo que es la migración y por supuesto sí le tengo mucho respeto a la enfermedad de la malaria y por supuesto a la forma más grave que es la meningitis, que la hemos visto ya de la mosquitia. Es sumamente grave, es sumamente triste verlo, tratarlo es difícil, pero y la mortalidad es muy alta, que esa es la parte que nos interesa. Al final lo que nosotros queremos es salvar vidas, evitar que se enfermen nuestros niños, y es ahí a donde debemos apuntar, como decía el doctor Sierra, el doctor Lorenzo, la atención primaria tiene que ser fortalecida. Y usted hablaba de capacitaciones a la gente. Cuando ya sabemos que va a venir el dengue, pues ya tenemos que tener 1000 personas entrenadas en dengue para saber cómo la vamos a detectar y cómo la vamos a tratar antes de que venga la epidemia. Ahorita estamos dentro de ella y en este momento yo creo que desde el punto de vista sanitario, nuestra instalación de recursos no es mala. El doctor hablaba de números bien importantes. Reducir en una semana el número de casos en Comayagua, 10 casos y luego 20 casos, eso habla muy bien de lo que la Secretaría y de la capacidad de recursos humanos que tenemos. Pero obviamente este recurso humano necesita infraestructura, necesita más equipamiento y nuestros centros de salud tener equipamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos la gente entrenada, tenemos cómo trabajar, sabemos cómo hacerlo, necesitamos con qué. Entonces yo creo que es importante, pero siempre es bueno escuchar, siempre es bueno para mí. ¿Cree que estamos listos si este flujo migratorio nos deja enfermedades que quizá en el país han estado calmadas, pero que se reactivan con este flujo migratorio para atender no los estamos casos? listos. No lo estamos. No, listos. Por eso nosotros el 2 de octubre nosotros emitimos una alerta epidemiológica migratoria por fiebre amarilla y malaria en los puntos fronterizos de Honduras que tiene con Nicaragua, ¿verdad? Porque nosotros estábamos viendo que habíamos detectado casos de malaria en migrantes. Imagínense, doctor, colegas, creo que la vigilancia epidemiológica en Honduras se ha visto fortalecida porque estos migrantes vienen desde su país de origen, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde? Sí, pasan Panamá no los ha detectado, pasan por Costa Rica, no los han detectado, pasa por Nicaragua, no los han detectado. Sin embargo, nosotros los hemos detectado, ¿verdad? Imagínense que, hablando de viruela símica, el año pasado nosotros detectamos un migrante venezolano que se infectó en Costa Rica y nosotros lo captamos. O sea, el captar casos en migrantes significa que la vigilancia epidemiológica nosotros lo hemos ido fortaleciendo. Ahorita en malaria, nosotros hemos abordado con el doctor Francisco Medina que en los puntos fronterizos hay que instalar vigilancia, tan siquiera con pruebas rápidas para la detección de la malaria. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro, el fortalecer el sistema de vigilancia no solo depende de la Secretaría, ¿verdad? Aquí están involucradas otras secretarías también, como migración, ¿verdad? Transporte, pero salud también está involucrada, la alcaldía está involucrada. Entonces, como le digo, esto del tema de los migrantes, la salud en los migrantes no solo debe de ser exclusivo de la CESAL, sino de abordarlo de una manera más intersectorial y en eso lo estamos haciendo. Sin embargo, los migrantes tienen miedo, ¿verdad?, de ir a un sistema de salud y por eso los que van
pues van con miedo y cuando ya ven de que tienen que ingresarlo, se escapan. Yo he tenido reportes del Gabriel Alvarado que tal vez los niños llegan con fiebre y el pediatra allá en el Gabriel Alvarado le dice, lo vamos a ingresar. Medio se da vuelta el pediatra y se van, ¿verdad? Entonces ya ahí ya no se nos escapa de esta situación del control migratorio y traspasan toda la frontera, ¿verdad? Hasta la... Enfermos y llegan hasta Guatemala. Sin embargo, es una tarea muy titánica la que estamos haciendo con esto con los migrantes y que ahora están, le decía el doctor Darío, que ahora están aquí asentados aquí por Villanueva, arribita, y hay un puesto también. Frente al Hospital Escuela, tiene un grupo. Sí, y entonces es bien difícil, ¿verdad? Sabemos que estos migrantes, la mejor estrategia es que entren al país y que rápidamente deben de abandonar el país, porque con esto, con la migración, les decía esta cámara, los cercos epidemiológicos, cualquier cerco epidemiológico está como un cristal, ¿verdad? Que en cualquier momento se puede romper, pueden reintroducirse enfermedades que tal vez nosotros ya las teníamos eliminadas o que estamos en camino de eliminar, como es el caso del sarampión. Hay que ayudarles definitivamente para que su paso sea rápido. Ellos no quieren quedarse aquí, pero las condiciones no se dan para que ellos pasen de una manera rápida, fluida, hacia pues la búsqueda de su sueño, que es lo que al final ellos quieren alcanzar. Vamos a hacer un contacto con Gisela Calix hasta el Hospital Escuela con el doctor Franklin Gómez. Adelante, Gisela. Así es, buenos días Andrea y a los televidentes y también a sus panelistas. Me acompaña el doctor Franklin Gómez, que en ese momento realiza otro tipo de actividad, pero ha hecho un espacio para atendernos acerca de la situación de dengue aquí en el Hospital Escuela. Buenos días, doctor. Muy buenos días, sí, en efecto, muy preocupados por el alza que hemos venido presentando de casos de dengue en niños específicamente. El día de ayer tenemos 24 niños, afortunadamente algunos ya fueron saliendo, pero nos quedan los graves. Tenemos 15 que están en sala de febril y ya estables, 2 en la emergencia de pediatría y 1 más que está en cuidados intensivos que sí está luchando por su vida. Lastimosamente, durante estos meses de este año también se han reportado varios decesos, entre ellos adultos y niños. Dentro del Hospital Escuela tenemos lastimosamente también 9 niños y 2 adultos. Pero esto, como lo venimos diciendo junto con ustedes, los medios que le agradecemos, es una acción comunitaria, empieza en las casas. No espere que la Secretaría vaya y le limpie su solar o le fumigue. Es usted, cada casa, una acción comunitaria, como repito, de patronatos, alcaldías, con lo que vamos a poder disminuir esta incidencia y obviamente la incidencia de fallecimientos. ¿De qué colonias del Distrito Central es donde hay más casos? Nuestra zona centro-oriente es la más afectada, pero como repito, el mosquito puede viajar cientos de metros. Usted puede asear su casa o su colonia y si la aledaña no lo hace, puede el mosquito perfectamente volar y llegar a sus casas. Así que es una acción que tenemos que hacerla en conjunto todos y no necesariamente cuando ya tenemos las lluvias y cuando ya tenemos el alza de casos. Lo veníamos diciendo desde principio de año que este año iba a ser un pico mayor que los años anteriores. Bien, por otra parte, doctor, también hoy se conmemora el Día Mundial contra la Diabetes. Ustedes realizando una actividad aquí. Así es, hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Como pueden ver, tenemos varios stands en donde se le ofrece a los pacientes, a los familiares de los pacientes, información nutricional, información sobre la enfermedad, cómo controlarla, qué nuevas tecnologías en cuanto a medicamentos hay. Y pues esto es parte de la proyección social que hace el Hospital Escuela con la sala de endocrinología de nuestro centro hospitalario. Bien, muchas gracias. Escuchaban al doctor Franklin Gómez, director de gestión clínica del Hospital Escuela. Con este contacto informativo yo vuelvo con ustedes al set principal de la entrevista. Buenos días. Gracias a Gisela Calix por este contacto desde el Hospital Escuela. Hay armadillos, mencionábamos del flujo de los pacientes, decía el doctor Franklin Gómez, salieron algunos, pero al mismo tiempo ingresan otros a esa sala de emergencias del Hospital Escuela, del materno infantil. Voy a hacer un contacto más hasta Daniel Paraíso con esta situación de los migrantes y está listo Roldán Barahona. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En estudios de la entrevista. Pues en efecto acá los números de dengue
pues se han incrementado. Esto según los datos que nos brinda la jefa de epidemiología de la región departamental de salud número 7, la doctora Carminda Sosa. En cierto aspecto, estos números se incrementan también producto de casos en migrantes acá en nuestra ciudad, un fenómeno que está ocurriendo también con los casos de malaria. Escuchemos a la doctora Carminda Sosa. Desde la Unidad de Vigilancia de la Salud, en cualquier espacio que estemos, pues siempre en acción y trabajando en favor de la población. Queremos informar y hace días estamos informando a todas las autoridades de salud y también aquí en la reunión de la mesa intersectorial que hemos tenido 3 semanas ya donde el ascenso de los casos de dengue ha continuado, ¿verdad? El hospital nos ha estado reportando mayormente los casos que llegan allá. También tenemos casos de dengue grave, ¿verdad? En diferentes puntos de la ciudad. No tenemos un foco específico, pero sí tenemos tanto en área urbana como en área rural, en municipios como San Matías, como Trojes, como Moroselí, como El Paraíso y Danlip, ¿verdad? Tanto en área urbana como rural, les digo. Es por eso que nosotros siempre estamos incitando a la población de, en primer lugar, que sea responsable con sus espacios, haga limpiezas constantes, evite criaderos, elimine, lave y tape las pilas y barriles, pero también que acuda tempranamente al establecimiento de salud. Porque si tenemos todos los días el personal de salud sale a hacer revisiones constantes de los diferentes lugares. Les voy a decir una cosa, pero cada persona... mencionaban, doctora, de que solo tenían una caja y estaban atendiendo los lugares de mayor riesgo, pero que no tienen el producto correspondiente. Sí, tenemos el BTI, claro que ahorita se está en menor cantidad porque la cantidad que se usa es enorme, ya que la persona no tiene la capacidad o la costumbre de lavar su pila y hay que aplicarle BTI y espera que llegue una persona a decirle que lave y tape la pila porque no lo hace. Bien, licenciado, con este informe y de esta forma voy a retornar con ustedes al set principal de la entrevista en Ciudad Capital, Tegucigalpa. Buenos días. Estamos de regreso con más del Foro La Entrevista. Ya en etapa de conclusiones hemos hablado del dengue y de otras enfermedades que están afectando la salud de los hondureños. Voy a dar espacio para las conclusiones. Voy a comenzar con el doctor Lorenzo Pavón. Doctor, el panorama para ya lo que queda de este año y lo que nos espera para el próximo año. Bueno, en realidad pues esperemos terminar y controlar la situación epidemiológica, que sabemos que el punto es Comayagua y ahora también es el Distrito Central. El resto del país se encuentra en una situación epidemiológica muy favorable. Decirle a la población, uno, ¿verdad?, que compren su respectivo repelente, dos, que compren un mosquitero, también que no se automediquen ni automediquen a sus hijos o a la persona que tiene fiebre. Y al primer síntoma de fiebre o de malestar general, que acudan ya sea al Clipper o a un establecimiento de salud para que se le brinde ese tratamiento oportuno. Y lo mejor, ¿verdad?, que pueden hacer es también tapar lo que son las pilas y todo aquel recipiente que acumule agua limpia. Bien, doctor Darío, las recomendaciones para los padres de familia que tienen esos niños pequeños en casa que pueden tener fiebre, para atenderlos a tiempo y de la mejor manera. Sí, yo creo que básicamente a eso va mi aportación. Si tiene fiebre más de 24 horas, no espere. Vaya a buscar ayuda por el pediatra, por el médico general entrenado para que pueda descartar que sea dengue lo que tiene su niño. Hidrátelo. En todo momento, la hidratación es lo más importante en cualquiera de las situaciones de enfermedad. Cuando decimos hidratación, niño de 10 kilos, o sea, 22 libras, 1 litro. Y ahí usted calcule más o menos, pero no debemos dejar de hidratar a nuestros hijos. Me preguntan, ¿suero, doctor? Leche, agua, jugos naturales, suero, no importa qué es lo que usted quiera darle, lo importante es mantener hidratado. Cuente cuántas veces hace pipí y cuénteselo a su pediatra. Para nosotros la hidratación es básica para evitar el choque, así es que fiebre, hidratación y asistir al doctor lo más pronto posible. Gracias al doctor Darío. Vamos ahora, doctor Sierra, sus conclusiones sobre el tema y las recomendaciones a la gente que nos ve.
Bueno, reiterar que el dengue es un problema colectivo, o sea, nos afecta a todos y el compromiso es de todos. O sea, un llamado a los gobiernos locales, especialmente en las ciudades principales del país, que son los llamados a ejercer el marco legal que les corresponde para mantener la limpieza, la recolección de basura. Lo que decía el doctor Darío también, a las autoridades también para pensar a largo plazo en un país donde desperdiciamos el agua y con una adecuada gestión podríamos hacer varias represas en todo el país para tener agua para el consumo humano disponible las 24 horas. No tener que almacenarla. Así es, innecesariamente. Bien, bueno, le agradezco a nuestros invitados de esta mañana, gracias por habernos acompañado, gracias a usted también por habernos acompañado esta mañana en este foro La Entrevista. Le invitamos a que se quede con la programación de Canal 11, que tenga usted un lindo día. Con permiso.